pobre que es feliz. Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria al Señor. Jesús está colocando los fundamentos del reino. Cuando usted lee desde Mateo 4, después que Él es tentado en el desierto, Él comienza un trabajo colocando el fundamento del reino. Hay multitudes que lo siguen. Muchas personas seguían a Jesús. Y hay milagros, señales, prodigios por medio de Jesús. Señales que mostraban que Él no era cualquier persona. El Evangelio de Jesucristo está siendo conocido. Del otro lado del río Jordán está Juan el Bautista, quien había dado los primeros pasos del Evangelio, había de alguna forma preparado un pueblo, como preparar una iglesia para entregársela a su pastor cuando él viniera. Eso hizo Juan. Y muchas de esas personas que de alguna manera oyeron la palabra con Juan, ahora siguen a Jesús. Y cuando leemos el capítulo 5, ya Jesús había recorrido aldeas, ciudades, que pertenecían a Siria, pero también había estado en Judea, en Galilea hasta ahora, había estado en Jerusalén, todo un recorrido que hacía Jesús impartiendo el Evangelio del reino. Y cuando comienza el capítulo 5 de Mateo, comienza el Sermón del Monte. Es impresionante que Jesús le predicaba, veía a las multitudes sin perder de vista al individuo. Le predicaba a muchos sin dejar de ver al uno. Enfocado. Ese era nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Nosotros perdemos muchas veces el enfoque. Una sola persona nos desenfoca. ¿Qué serán las multitudes? Pero Jesús estaba dispuesto. ¿Cómo es el hombre? El hombre puede estar hablándole a un grupo inmenso. Y ocurre algo afuera, están vendiendo papa a un sol. Y eso lo puede desenfocar. Jesús no. Jesús estaba muy metido en lo que hacía. Muy involucrado con ese pueblo necesitado. Así era Jesús cuando recorría todas las aldeas. La felicidad en Dios tiene que ver con el Evangelio del reino. Su gobierno en mí, porque el reino es el gobierno de Dios a través de los que lo siguen.
¿Cuánto podemos nosotros ir conociéndole? Es muy importante, porque en la medida que tú le conozcas, tú aprendes a amarle. Nadie nació amando a Dios. Se aprende a amar a Dios, pero eso es por conocerle. Y una vez que tú vas aprendiendo a amar a Dios, vas aprendiendo a obedecerle. Antes no lo vas a hacer. Tercera carta de Juan, versículo 2. Recuerda que tercera de Juan es un solo capítulo y ahí es el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es el deseo de Dios para ti, para la iglesia, para los que le siguen. ¿Cuál? Bueno, que tú seas prosperado. Dirían algunos, pastor, que yo tenga mucha plata. No es eso. Lamentablemente muchos enseñaron mal y muchos aprendieron mal. No es eso lo que el Señor refiere en su palabra cuando Él dice: quiero que tú seas prosperado en todas las cosas. La prosperidad de Dios tiene que ver con ser feliz en Él. Cuando alguien te predica que esa prosperidad es tener mucho dinero, si tú das dinero, hermano, no lo oiga, porque lo que está diciendo no está en la Biblia. Ser próspero en Dios es ser feliz en Él. No es tener más o menos. No, eso es secundario. En la medida que usted trabaja, usted va a tener. Si no trabaja, no va a tener para comer. Eso lo dice la Biblia, eso sí lo dice. Nosotros debemos aprender en la palabra de Dios. Y ahí le anhelamos, le necesitamos. Esa prosperidad de Dios en mi vida es no poder vivir sin Él. Tú le anhelas, tú le necesitas. Yo pudiera preguntar aquí, ¿quién necesita a Dios? Todos, todos. ¿Quién no necesita a Dios? Pero antes que necesitarle, anhélale. Esa es la clave. Y de eso vamos a trabajar en estos próximos minutos. Jesús, al ver las multitudes, amaba al uno. Podían ser muchas personas a lo que Él les enseñaba, pero al ver a los ojos a alguien, lo amaba. En todas sus enseñanzas, su gran amor. Mateo 9:36. Al ver la multitud, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Ese era Jesús en su ministerio terrenal. El amor por el prójimo, el ponerse en los zapatos por la otra persona. Y nosotros debemos aprender de nuestro Señor, que nuestro caminar, nuestro mover sea verdaderamente cristiano. O sea, ver a las personas, amarlas con el amor de Dios, enseñarles. Mira, hermano, nosotros aprendemos palabra toda la semana. ¿Enseñamos? ¿A cuántas personas nosotros les enseñamos? Lo que aprendemos debemos enseñarlo. Mucha gente no conoce de Dios.
y buscan la vida donde no está la verdad. Van por muchos caminos errando. No saben que es un solo camino, Cristo. Jesús no tenía problema en impartirles, en ministrarles a uno o a muchos. Bueno, no tenía problema con eso, porque Él sabía cuál era su ministerio. Hay un Padre, Dios Padre, que envió a Jesús, su voluntad, la voluntad del Padre, la causa de Jesús, por lo tanto, la causa de los que seguimos a Cristo hoy. O sea, hablamos de seguir a Cristo y no conocemos su causa. Su causa es la humanidad, que sean salvos. Y a ellos les voy a agradar porque mi vida es diariamente con temor a Dios. Temor a Dios es querer agradarle todo el tiempo. Y cuando tú agradas a Dios siendo y haciendo, tú lo glorificas. Y eso hacía Jesús. Y era necesario en el Señor Jesucristo trabajar en sus discípulos este fundamento de reino. ¿Cuál fundamento? Las bienaventuranzas, lo que es Mateo 5 en su primera parte. Las bienaventuranzas. ¿Quién es feliz? Imagínate un discípulo preguntándole al otro, ¿quién es feliz? Y el otro, ¿cómo es eso? Y ahí estabas tú diciendo, no está fácil. Y ahí estabas también tú diciendo, ¿qué tiempo lleva esto? ¿En qué tiempo aprobamos este curso? Porque así somos nosotros. Las bienaventuranzas son para Jesús el ser muchas veces feliz. Y aquí hay recompensa que reciben los que sufren bien. Yo sé que eso no le gusta a muchas personas de buenas a primeras, pero de eso se trata, de sufrir bien. Usted va a predicar diciendo, ¿quién quiere sufrir bien? Nadie va a pasar adelante. Pero de eso se trata. Imagínate, los discípulos de Jesús están sentados ahí y Jesús les está hablando de esto. Claro, ellos ya se estaban apasionando por Jesús. Por eso les digo que en la medida que tú le conoces, tú aprendes a amarle. No es que ellos amaron a Jesús de ahora para más tarde. Esto es un caminar. Y ahí están los discípulos oyendo a Jesús. El ser muchas veces feliz para el que más sufre. Y eso es desde aquí. Claro que en la eternidad me espera a mí una felicidad inmensa, pero el Señor quiere que sea desde aquí, desde que tú lo conoces. Mayor aún en lo eterno. Las bienaventuranzas son características que deben estar en los cristianos. Una persona que siga a Cristo, que sienta que es cristiano, debe practicar las bienaventuranzas.
Las primeras 4 reflejan mi relación con Dios. Y las 4 siguientes, mi relación con el prójimo. Hoy vamos con la primera. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿De qué pobreza está hablando Jesús ahí? O sea, ¿a qué pobreza se refiere? Esta bienaventuranza es como la base de todas las 7 restantes. Así como el fruto del amor es como el fruto base de todos los otros frutos, esta, la de los pobres en espíritu, es la base para las otras bienaventuranzas. ¿Qué es ser pobre? A como lo refiere Jesús ahí. En griego, era una persona que solo tenía para comer un día. Eso significaba en griego, o significa, una persona pobre es uno que solo tenía para comer un día y había una segunda parte de ese pobre. ¿Cuál? Los que estaban en extrema pobreza. Esos no tenían ni para ese día. Y se les llamaba paupérrimo. Es como que Jesús estuviera diciendo, bienaventurados los paupérrimos en espíritu. Así más o menos. Muchos no conocen de Dios. Le necesitan y mucho. Pero el que no conoce de Dios, aunque le necesite, es como si no le necesitara. Porque como no toma en cuenta a Dios, no le va a reconocer. Aunque tienen espíritu, es como si no lo tuvieran. Porque el espíritu de la persona que no conoce a Dios está casi muerto. Pero esa persona que no conoce a Dios, que tiene el espíritu casi muerto, así viven. Y por eso usted le habla a una persona así de la grandeza de Dios y se ríe en tu cara. ¿Te imaginas que yo interrumpa un concierto y les diga a las personas que Cristo les ama? Un juego de fútbol en el entretiempo y les diga que se tomen 2 minutos para orar. No. Porque esas personas no conocen de Dios y espiritualmente están muertos. Tengamos esto claro. Todos los que estamos acá y quien oye, todos pecamos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero, hay un pero, y no contradigo la palabra, es cierto lo que escribe ahí el apóstol Pablo. Pero el dador de la gracia me justifica. No es que me justifique para pecar. En Él soy salvo. Y aprendo a dejar el pecado y caminar a la santidad.
Eso es lo que marca la diferencia en el cristiano, el que sigue a Cristo. Ahora, un hombre pudiera ser buen esposo, tratar a la esposa, amorcito, camina para allá y todo, y le da todas las cosas. Y esas cosas las tiene por obra. Y la esposa diría, él es el mejor esposo del mundo. Él tiene el cielo ganado. Si con esas obras cuenta, ahí hay una muestra de que no es salvo. Porque a mí no me salvan obras. A mí me salva Cristo y su gracia cuando yo reconozco al dador de la gracia. Todo en mí y en usted es por Él y para Él. Aquí no hay de otra forma. Nosotros batallamos, présteme atención, todos aquí batallamos todos los días contra el orgullo. Para allá, porque después piensa que es esa persona, no para allá. Contra el orgullo. Contra la mentira. Contra la ira. No, pastor, yo no. Ya está siendo mentiroso. No, yo no, porque yo también tiene, aparte de mentira, orgullo. Y bueno, y ahí viene la ira después. Bendito Dios. No me haga explotar, pastor. Explota, pues. Todos batallamos con eso. Pastor, ¿usted no es santo? Sí. Busco todos los días. Pablo le dice a la iglesia, los santos, ustedes son los santos. Así está escrito en la palabra. Pero ese santo batalla, porque como tiene carne, van a venir esas cosas hacia nosotros. Y pensamos que Dios debe esperar que yo escoja seguirle. Él debe esperar que yo escoja seguirle. ¿Y sabe qué frase usamos? El tiempo de Dios es perfecto. Y la mamá que consiente al muchacho que lo engreído, lo engrees, sí, algún día llegará porque el tiempo de Dios es perfecto. Mientras tanto, peque, hijo, peque. No es que le diga sí, pero vaya y peque, hijo. Pero así somos. Y pensamos también que como fulanito es chévere, obras, él hace muchas obras. Él es el más popular en el barrio. Méritos. Y Dios dice de arriba, y necesitarme y anhelarme, ¿para cuándo? O sea, ¿qué quiere Dios ver en nosotros? Los cambios en esta área, sobre todo en el egocentrismo, que las personas creen que sus obras los van a salvar. Jesús comienza a enseñarles esta bienaventuranza, o todas las bienaventuranzas. Ahora, ¿qué significa esto? Y hay una enseñanza que encontré
que me habla mucho, me refleja mucho lo que el Señor nos quiere decir. La isla de Chipre se llamaba antes Macarios, ¿sí? Macarios. Macarios es el significado en griego de bienaventurados, muchas veces feliz. Los habitantes de esa isla no necesitaban nada de afuera. Todo se producía ahí adentro. Ellos eran felices adentro, no necesitaban nada de afuera. Es como si Jesús dijera aquí: felices o bienaventurados por quien tienes adentro, no necesitas nada de afuera. O sea, por quien tú tienes adentro tuyo, tú eres feliz. Y no tienes necesidad de lo de afuera. Aún completos en mí, me necesitan a mí más y más. ¿Está entendiendo esto? O sea, el que tiene a Cristo adentro debiera ser feliz de una manera tan impresionante que no necesita nada de afuera en la búsqueda de la felicidad, y aún completos en Dios. O sea, en un segundo plano quedan todo lo material, todas esas cosas que a nosotros nos quitan el sueño, incluyendo algún dolor físico. Todo eso queda en un segundo plano, porque lo primero en mí es quien gobierna mi vida, el reino de mi Señor, Cristo en mí, mi esperanza de gloria. Y por quien está dentro de mí, que es Jesucristo el Señor, yo estoy completo, pero a Él le necesito más y más y más. Si usted me entendió esto, usted entendió lo que Jesús nos quiere hablar con esta bienaventuranza. O sea, prioridades, necesidades, Cristo. Por eso la búsqueda. Miren, hermanos, el cristiano vive en una búsqueda de Dios todos los días. O sea, usted está cortando cabello porque usted es barbero y usted está conectado con Cristo. Usted está cocinando, usted está trabajando. Cristo es el centro de su vida. Y lo que usted tiene es por su gracia y su misericordia. Mi búsqueda de mi Señor es continua. ¿Sabe por qué? Porque aún completo, yo le necesito a Él. Ahora, necesidades tenemos todos. El que no necesita un carro, necesita dos. El que no necesita una casa, necesita un palacio. Todos. ¿Quién quiere un boleto de avión para Caracas? Todos lo necesitan. Pero no hablamos de esa necesidad. La necesidad que tiene mi alma, mi espíritu, mi corazón, yo adentro de mí. Debo necesitar a mi Señor para crecer en fe, para discernir, para entender su palabra. Son esas necesidades que van primero, porque si Él es mi prioridad, esas son mis necesidades, esa es mi búsqueda.
no es mi condición de vida. Eso es circunstancial. Pastor, ¿cuántos? 5, 10 años. Mira, hermanos, hay quien tiene de repente una enfermedad en sus ojos por más de 50 años. Eso es circunstancial. Eso es una condición en la tierra. Nuestro Señor está por encima. Mi posición de hijo, lo que habla de mí en el mundo espiritual es mi posición de hijo. Yo no puedo rebajar esa posición. Ahí verdaderamente creo. Ese es mi deleite. Saber que Dios vive en mí, como dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? Si tú llegaste a Cristo, el Espíritu de Dios vive ahí, mora ahí. ¡Qué privilegio! Las demás cosas son secundarias. Lo primero es mi relación con Dios, porque de Él yo necesito, lo necesito. Oh, pastor, y el trabajo, eso es secundario. Tranquilo, no vas a estar desamparado ni te va a faltar el alimento. Algo hará el Señor. Pero por encima de eso, mi necesidad de vida es Cristo. Que Él, su espíritu en mi espíritu, me inunde, que en mi alma haya un orden que viene de su espíritu y que yo pueda, aferrado a mi Señor, someter la carne y que cuando yo falle corra a sus pies. Eso es. Ese es el Evangelio. Es sencillo, hermanos, pero poderoso. Y nosotros a veces subestimamos, porque como es tan sencillo, no, pero es sencillo y poderoso. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú puedas aprender. Yo reconozco a mi Dios y en mi pobreza espiritual cuando necesito de Él. Tú le necesitas. No hablo de cosas materiales. ¿Cuánto le necesitas? ¿Tú sabes quién te rescató aquel día? ¿Tú sabes quién levantó a tu familiar aquel día? Y usted quiere una clave de vida para saber cuánto le necesitas. Anhélale antes de necesitarle. Anhélale. Él sabe tu situación. Él lo sabe. Y Él te dice esta mañana: yo estoy contigo como poderoso gigante. Anhélame, hijo mío. Yo necesito vaciarme del mundo para ser lleno de Él. Hay mucho mundo en nosotros, en todos, y tenemos que vaciarnos cada día. Hermanos, uno se descuida y cambia 4 juegos por 20 minutos de lectura bíblica. No puede ser. A uno lo mueve un horario y un juego. A tal hora el juego y a tal hora
el servicio, el discipulado. A uno lo mueve esas cosas. Cosas que pudieran ser válidas, las invalidamos. Cuando negociamos lo santo, tengo que vaciarme del mundo. Tengo que dejar atrás la autosuficiencia, la independencia, la resistencia. Es necesario despojarme de unas cuantas cosas. No puedo aferrarme a las cosas del mundo. Porque si no, no voy a necesitar a mi Señor. El mundo me va a llenar. Por eso, la cruz de Cristo me enseña. En su obra soy justificado. Y esto lo tienen que conocer, lo deben saber todos. Lo que Dios hace en tu vida, en mi vida. Dios quiere en mí pobreza de espíritu. Dios lo quiere. Yo lo necesito. O sea, yo tengo que necesitar lo que Dios quiere en mí. Y necesito predicar. Hermanos, así te faltan las fuerzas, así tu cuerpo físico no de más. Tienes que predicar de Él. Que le conozcan. Que conozcan su gracia, su misericordia. Que conozcan de nuestro Señor. Y de lo que Él me da, yo doy. De lo que recibo de mi Señor, yo doy. Siempre. Lo que Él pone en mí, lo que yo busco, para entregarlo. ¿A quién entrego? Primero a Él, adoración. Y luego al prójimo. El mensaje. El mensaje. O sea, la enseñanza por la palabra y la práctica. Lo que somos y hacemos. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Esa es la pobreza de espíritu que Jesús le está enseñando a sus discípulos. Los discípulos quizás estaban rascando la cabeza. No era fácil entender. Entendamos algo. Porque hay veces para entender algo debemos saber lo que no es. Entendamos entonces que no es pobreza de espíritu. ¿Qué no es? No se trata de ser tímido, de poner la cara así. No, eso no es. Porque muchos que son tímidos, adentro son orgullosos. Y no lo dicen. Es tanta la timidez que no dicen, pero son orgullosos. No es ser modesto. Porque algunos son modestos externamente. Pero internamente, ay, no tanto. Orgullosazos, dirían en Huancayo. Batallan, deben de batallar. Si son cristianos, tienen que batallar. Porque el día que un cristiano para de batallar, paró de conocer a Dios y está frito. ¿Quiere ver un ejemplo de ese modesto? Es como que yo dijera, hermanos,
Yo soy modestia aparte, tremendo predicador. No es modesto nada. Yo soy modestia aparte, el que hago el mejor arroz. Usted no es nada. Cristo en nosotros. Pero se da cuenta, hay personas así. Hay quien busca reconocimiento. El pobre de espíritu reconoce a Dios. Y a otras personas que de repente pueden tener un mérito, hay quien busca que le vean su servicio, que se lo reconozcan. El buen siervo ministra de Dios. Su servicio habla por él. Sencillito. Isaías capítulo 66, 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, así que todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién mira el Señor? ¿A quién mira? Al agrandado, al mega recontra inmenso apóstol, al profeta requete conocido mundialmente, al presidente de no sé qué, al goleador de la Copa América. Bueno, a menos que sea pobre y humilde, pero no lo va a ver por goleador, lo va a ver por pobre y humilde de espíritu. Al que hace el mejor arroz, al que mejor predica, no, al pobre y humilde de espíritu. Mira, hermano, cuando usted lee las bienaventuranzas, son junto con el fruto del Espíritu Santo el carácter de Dios. Ese es el carácter de Dios reflejado en Jesucristo en la tierra. Se interrelacionan. Las bienaventuranzas y el fruto del Espíritu se interrelacionan. Llenos del Espíritu se produce el fruto. Y así, hermanos, usted aplica en estas bienaventuranzas. ¿Sí o no? No, hermanos. Dígame, la número 8 es: bienaventurado el que padece persecución. ¿Feliz? Señor bendito. Claro, cuando usted es lleno del Espíritu de Él, Dios, usted puede, si no, no. Se da cuenta que por tu cuenta podrás algunas cosas, pero no es lo que le agrada a Dios. Es como si nada. El pobre de espíritu es humilde para reconocer que es su gracia. Y ahí le busca. Y es entendido
dijera a alguien, ¿por qué? Y otro, ¿cómo? Cuando falla, porque todos fallamos. Corre a sus pies. Sabe. El que es entendido en la palabra sabe que yo tengo que reconocer a Dios. Y reconozco ante Dios que fallé. Y me arrepiento las veces que tengas que arrepentirte, pero es genuinamente, no justificándote en lo que hiciste. No, te justifica es Dios cuando tú te rindes a través de Jesucristo, con el Espíritu Santo que está en ti, aunque haya fallado. Y ahí experimentas el perdón. Porque pues te vino una tristeza. Claro que te vino una tristeza cuando fallas, porque así como se contrita el Espíritu Santo, nosotros nos viene una tristeza cuando usted ama a Dios y usted falló, porque usted puede haber fallado, hermanos, todos fallamos, pero en usted vino una tristeza. Ahora, usted no va a andar con esa tristeza todos los días. ¿Qué tiene? Estoy triste, todo. No, un mes, no. Pablo nos enseña de eso. Pablo, segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, de esa tristeza yo no me arrepiento. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ay, papá, ¿te vas a quedar entonces en qué? Estoy triste. No. Nuestra tristeza va a los pies de Cristo. Allá me arrepiento. Allá. Y allá Él me levanta. Si lloro allá a sus pies lloro. Él me seca las lágrimas. O sea, no se trata de remordimiento. No, eso no es con Dios. Lástima, tampoco, pastor, un poquito, no. Un poquitico, no. Esa es la cultura del mundo. Y la gente pone la cara de lástima. Con Dios no camina eso. Ay, voy a traer a Dios por la lástima. Con Dios no camina eso. No. Porque esa tristeza, lo dice la Biblia, lleva a la muerte. No, yo no quiero eso. Yo quiero vida en Cristo. Miren, hermanos, el cristiano tiene que tener claro esto. Sin Cristo no puedes. Sin Cristo no puedes. El orgullo no quiere que tú seas pobre de espíritu. No va a dejar. Por eso hay que identificarlo y vencerlo. Y es clave la humildad. Es clave. Pero esa humildad se produce desde el Espíritu Santo a tu espíritu. Es un fruto y es clave. Mire, les voy a poner unos ejemplos. El orgulloso se queja. El humilde agradece. El orgulloso divide. La humildad cierra puertas a la división. El pobre de espíritu es un pacificador humilde en la palabra de Dios. El orgulloso quiere aplausos, fama, reconocimiento. El humilde reconoce siempre a Dios. El orgulloso critica. Y una criticadera.
El humilde prefiere callarse mejor. Y cuando toca corregir, porque tampoco es que se va a sinvergüenciar la gente. Cuando corrige, ¿sabe cómo lo hace? Exhortando en la palabra y en amor. Como Jesús, como lo enseña Cristo, como lo enseña el apóstol Pablo. Así es. El orgulloso se oye a sí mismo, sabio en su propia opinión. El humilde, pobre de espíritu, se somete, no se resiste, es sumiso. Ay, esas palabritas me provoca quedarme aquí en toda la prédica. Sumisión. Pero no, tengo que seguir. Ese humilde está dispuesto a humillarse. No, yo no. Ah, bueno, entonces no eres pobre de espíritu. No agradas al Señor. Eres desobediente. ¿No eres cristiano? No me juzgue, pastor. No. Por la palabra de Dios es así. Es humilde, es compasivo. Miren, hermanos, en Lucas 19:41, cuando Jesús llega cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, lloró. Así dice el versículo. Aquí nos muestra Jesús su amor por ellos. ¿Tú sabes qué habían hecho ellos? Jerusalén lo habían rechazado. Sin embargo, Él fue compasivo por ellos. Ese pobre de espíritu sabe que aquí no hay justicia, pero Dios lo va a guardar en medio de las situaciones más difíciles. Como a nuestro Señor Jesucristo, como el apóstol Pablo, como a la iglesia primitiva, y ellos se mantuvieron firmes. Mira, hermano, lo que Dios quiere ver en nosotros: firmeza. Y por eso la palabra nos tiene a nosotros que enseñar, y tenemos que practicarla, tenemos que enseñar a otros. Pero a veces estamos mirando donde no tenemos que mirar. ¿Quiere un ejemplo? Mateo capítulo 7, versículo 3. Se dice, no sé si aquí en el Perú, pero en Venezuela dice: al que le caiga el guante, que se lo chante. No es bíblico eso, pero es real. Y ahí dice la palabra de Dios, Mateo 7:3: ¿por qué miras la viga que está en el ojo de tu hermano y no echas, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Ay, papá. ¿Sabe por qué? Por el orgullo. El orgullo que viene en una medida chiquitica, como una raíz, crece adentro de la persona. Ahora, Jesús, con lo que está diciendo ahí, me lleva a esto. Es urgente, hermanos, todos nosotros revisarnos adentro. Tenemos que chequearnos adentro, porque hay veces pareciera que el predicador nos está hablando y nosotros, ay, ya, para allá. Le metemos un codazo al que está al lado. Eso contigo.
Y dígame si el de al lado no está batallando con la ira. ¡Pum! También le zampa. Pero así somos. ¿Cuántos nos consideramos orgullosos? No me responda. No me responda. No, es que eso no me lo van a responder. Pero atención a esto, atención. El humilde se considera orgulloso y el orgulloso se considera humilde. ¿Usted entendió esto? Así somos. Mira, hermanos, nosotros batallamos contra el orgullo, porque el orgullo no quiere que tú seas pobre de espíritu, que tú necesites a Dios, que le necesites, estás completo en Él, pero necesito más de Él. ¿Por qué el hombre vive cansado? ¿Sí? El hombre y las mujeres, digo el hombre refiriéndome a todos. Mateo capítulo 11, versículos muy conocidos, 28 y 29, conocidos pero no aplicados. Venid a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, no sabemos el 28, pero el 29, pues también se lo saben algunos. Pero ¿cuánto lo aplicamos? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Mira, hermanos, si hay algo que Jesús recalca, que tú tienes que aprender, es la humildad de Él. Y por eso hay un gentío cansado. Porque, ¿cuánto lo conocemos? ¿Cuánto? La vida es ser llenos de Dios. O sea, en mi espíritu, ser llenos de su espíritu. Más y más. Pobreza de espíritu. O sea, el pobre es el que necesita. ¿Te imaginas a alguien que dijera, yo soy rico de espíritu, porque yo hablo en lenguas y estoy estudiando otras lenguas? Pobreza espiritual. Mi relación con Él de todos los días, no un domingo más nada. Y dígame, el que agarra un domingo al mes para asistir, ya asistí, ya me viste. Mi relación con Él diaria, en todas las cosas. Es no poder vivir sin Él. Mira, hermanos, el que no le anhela, el que no lo necesita, la vida lo agota. Sí, Señor. Pastor, me parece que usted no conoce mi situación, ni me la cuente. Dios la sabe. Pero usted quiere que yo lo sobe. No. Es fuerte. Es conocerle a Él cada día más. Es tiempo de que nosotros atendamos lo que el Señor dice. Lo que Él dice, Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué palabra nos da nuestro Señor? ¡Qué impresionante! La recompensa que hay ahí.
para el pobre de espíritu, el que es quebrantado y humilde, de Él, de nuestro Dios. O sea, yo le pertenezco a mi Dios. Yo puedo tener una situación terrenal, una situación física. Yo pertenezco a Él. Y eso es lo que a mí me determina. Ahí está mi confianza, ahí yo reposo, yo ahí descanso. Él es mi Señor. Hágase su voluntad todos los días, pero eso es por medio de una relación con Él, que tiene que alimentarse. Hay una parte que Dios hace, pero la tuya es la parte tuya. Y hay recompensas ahí. Tú sabes que es lo más hermoso que dice ese versículo, de que cuando tú eres humilde a los pies del Señor, cuando hay pobreza de espíritu en ti, el que es tan grande y tan inmensamente poderoso, vive dentro de ti. Te habrá rechazado el mundo, habrás tenido muchas cosas en esta vida, te habrán cerrado las puertas en muchos lugares, pero Él vive en ti. Cuando tú eres humilde, cuando tú eres pobre de espíritu, Él vive en ti. ¿Tiene valor para ti eso? ¿Tiene valor? Hermanos, el orgullo no quiere eso. Cuando yo veo las recompensas, las promesas de Dios, y cómo Dios me trata, cómo Dios me sana, desde ahí se proyecta mi ministerio. Porque el ministerio de Dios no es solo para el pastor, es para cada uno. Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Él te va a ayudar. Pero yo tengo que vaciarme de mí mismo. Porque hay una parte, sí, del mundo, pero hay una parte muy personal, arraigada en nosotros, o sea, muy propia nuestra. Yo tengo que empezar a vaciarme de eso. Yo soy un vaso, y la vida me ensució. Yo corrí detrás del sucio. Pero al llegar a Cristo yo empiezo a vaciarme de esas cosas. Él comienza a limpiarme. No parar de conocerle. Y ahí tú le necesitas todos los días. Mira, hermanos, si usted supiera lo que Cristo quiere hacer contigo hoy, lo que Él quiere hacer con cada uno de los que están aquí, cómo está su presencia aquí, porque nos hemos dejado en algún momento en un segundo plano. O sea, el congregarnos es opcional, el leer la palabra, el orar es opcional. No puede ser así. De eso se trata. Lo que Él quiere ver en nosotros, pobreza de espíritu. Pero el orgullo va a tratar de impedirlo, va a tratar de controlar tu vida si tú lo dejas. Y te va a llevar engañado para que tú no le busques. Pero Cristo fue a la cruz para darte libertad. El resistirte a Dios, el resistirme al perdón, el resistirme al amor de Dios, el resistirme a ser pobre de espíritu, es mediante las mentiras del diablo, para que yo no le necesite. Porque las tinieblas preparan todo tipo de estrategia, te mantienen entretenido para que tú no le necesites. Y Dios dice, si tú no me necesitas, ¿cómo puedo yo llenarte? Mi dependencia tiene que ser de Él.
Y ahí yo debo estar completo. Y completo en Él, le busco más, porque le necesito más. No paro de conocerle, de buscarle, de necesitarle. Ahí estoy. Te pregunto, ¿cómo estás hoy? ¿Lejos o cerca de Él? ¿Cómo estás? Esto es muy personal. Tú con Dios, Dios contigo. ¿Cómo estás hoy? Hermanos, antes de necesitarle, anhelémosle. Vamos a anhelarle. Y antes de necesitar todo lo terrenal, lo físico, lo material, necesitarles a Él. Reconocer que Él es Dios y que hemos fallado. Arrepentirnos y experimentar el perdón. Juan capítulo 6, versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Hermanos, hoy tenemos a nuestro ayudador, al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está aquí, está contigo. Y la Biblia dice, en palabras de Jesús, en Juan 16:14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Tú sabes por qué mi boca habló hoy? Por el Espíritu Santo, que tomó de lo del Señor, lo puso en mí para hablarlo. Pero es su Espíritu. Yo solo un instrumento de mi Señor. Hermanos, si ahí hay una promesa, para el pobre de espíritu. El que es pobre de espíritu, hay una promesa ahí en ese versículo que Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es tuyo cuando tú eres pobre en espíritu. Y ya sabes qué es esa pobreza. Todo lo de Dios en ti, para ti, por la eternidad. ¿Saben lo que es eso? Y el Señor me pone ahora a hacer un pequeño ejercicio. Cierra tus ojos 10 segundos y piensa, si Cristo viniera ahora, ¿te fueras con Él? Si Cristo apareciera ahora, su rapto fuera ahora, ¿te fueras con Él? Tienes 10 años, 12 años, 20 años, 30 años, la edad no importa. Si Cristo viniese ahora, ¿te fueras con Él? Abre tus ojos. Todo lo de Dios está para ti ahora. Arreglar nuestra vida con nuestro Dios y comenzar en ese aprendizaje para alcanzar ser un pobre de espíritu, alguien que agrada a Dios. ¿Quieres eso? ¿Te acercas a Él? Es ahora. Y te hago otra pregunta. ¿Qué vas a hacer con el resto de vida que te queda? ¿Qué vas a hacer?